Dios les bendiga, hermanos y hermanas en Cristo. Les habla su hermano en Cristo, su hermano Ramón. Y hoy tengo el privilegio de dar una reflexión, una enseñanza acerca de la palabra de Dios. Y bueno, hoy sentí en mi corazón hablar de que nosotros que buscamos de Dios tenemos un refugio. La palabra lo dice como el refugio del justo. Y de eso vamos a hablar hoy. Pero antes hagamos una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias por este día. Este es el día que tú hiciste, Señor, nosotros nos gozamos y nos alegramos en él. Gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por un día más de salud. Gracias, Señor, por un día más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por todas tus bendiciones. Te pedimos que tú bendigas a todos mis hermanos y hermanas de Misterio Casesa en la Ciudad de México. Señor, bendice a su pastora, bendice a mis hermanos y hermanos de Ministerio Casesa en San Martín. Bendice a sus pastores, Padre, el pastor César, a la pastora Estelita, Señor. Síguelos prosperando, síguelos bendiciendo en todo, Señor. Te pedimos también que tú bendigas a mis hermanos y hermanas de Ministerio Casesa, La Roca, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor Martín, a la pastora Sandy, a sus hijos, sus hijas, a todos mis hermanos, Señor. Sígueles guiando y sígueles dirigiendo, Señor. Que tu bendición venga, Señor, sobre el Ministerio Casesa, La Roca, Padre. Sígueles dando, Señor, mucha sabiduría, Padre, mucha paz, mucho gozo, Señor. Padre, que tu confianza en ti, Señor, siga en aumento para todos nosotros, Padre. Señor, nosotros te damos la honra y te damos la gloria, Padre, porque sabemos que en ti hemos confiado, Señor. A ti sea toda la honra, a ti sea toda la alabanza, Padre. Siempre, Señor, a pesar de toda situación difícil, ayúdanos, Padre, a estar en ti confiados, Señor. Porque, Señor, contigo, Señor, tenemos todo, Padre. Sin ti no tenemos nada, Señor. Danos la sabiduría, danos el conocimiento de tu palabra, Señor, como dice tu palabra, Señor, que tu sabiduría vendrá a esta tierra, Señor, como la lluvia, Padre, y traerá fruto, y nos dará mucho fruto. Te pedimos, Señor, que tú des ese fruto a cada uno de nosotros, Padre, que toda enseñanza, toda palabra que demos, Señor, sea de bendición y sea de sabiduría. Padre, que no sea yo, sino que tu Espíritu Santo sea el que dé la reflexión, que dé, Señor, el convencimiento a cada uno de nosotros, que toda palabra que escuchemos la oigamos, la guardemos en nuestro corazón y la pongamos por obra, Señor, cuando nadie nos ve, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa bendición, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, les había hablado de que platicaríamos hoy de lo que dice la palabra como el refugio del justo. ¿Y cuál es el refugio del justo? Pues es Jehová, es Dios, ¿verdad? Es nuestro Dios. En Dios hemos confiado. Por eso la palabra dice en este salmo que vamos a leer, Salmo 11, versículo 1. Vamos a leer el primer versículo, que es prácticamente la reflexión de hoy. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Hermanos y hermanas, si hemos confiado en Dios, ¿por qué vamos a dejar, verdad, de tener esa confianza en Dios? Esa confianza se tiene que practicar. Por eso el salmista, David, él dice, ¿verdad? Como si yo confío en Dios, ¿cómo me dices que huya, ¿verdad? Como un ave hacia el monte. El salmista ahí da a entender que él está poniendo toda su confianza en Dios, está diciendo que él está seguro de que ninguno de sus enemigos va a quedar impune. El autor de este salmo no piensa que simplemente él es invencible, sino que a través de Dios es que él va a ser más que vencedor. Y nosotros también debemos de pensar eso de nosotros mismos, que no somos nosotros, sino que a través de Dios vamos a salir vencedores. Que cada día tiene su propio afán, su propio mal, pero al final la justicia de Dios vendrá sobre los que andamos en el camino justo, ¿verdad? Andamos buscando de Él. Porque Dios, ¿qué dice la palabra? Dios ama a los justos y detesta a los impíos. ¿Qué es el impío? El que no tiene temor de Dios. Vamos a ver qué dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo del 16 al 19. Así dice la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente,
el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Estas cosas, dice la palabra, que las aborrece Jehová. También dice aquí, ¿verdad? En el versículo 20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu Padre, de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Y de nuestro Padre terrenal también. Y dice, y no dejes la enseñanza de tu madre. Las enseñanzas del padre y de la madre siempre se deben de guardar. Y dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. La enseñanza de Dios es luz, ¿verdad? Dice la palabra que lámpara es a nuestros pies su palabra y lumbrera nuestro camino. Tenemos que guardar esta enseñanza que nos da Dios. Y lo que dice David, ¿verdad? O el salmista David en este salmo también, que en Jehová confiemos, a pesar de cualquier situación difícil, siempre confiemos en Dios. Otro ejemplo del salmo podemos ver Salmos 37, 25. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Salmos 37, 25? Dice así la palabra de Dios. Dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Qué significa esto? ¿O qué quiere decir aquí el salmista? Que él, a pesar de que vivió muchos años, dice, él fue joven y fue envejecido. El autor de este salmo dice que a pesar de que él vivió muchos años y ya viejo, vio, no hubo ninguna persona justa, ninguna persona que buscara de Dios, que haya sido abandonado por Dios o que sus hijos hayan necesitado pan. Es promesa de Dios, ¿verdad? Que si tú eres justo o vives en justicia, también tus hijos van a ser bendecidos. Aquí vemos que este salmo es como una poesía que hace David de sabiduría y que nos ofrece consejos. ¿Para qué? Para estimularnos a que vivamos con integridad y que perseveremos. A pesar de cualquier situación difícil, estemos perseverando, confiando en Dios, inclusive cuando las circunstancias parezcan difíciles, parezcan adversas. Aquí vemos que este versículo, Salmos 37, 25, enfatiza o refuerza la fidelidad de Dios hacia los que son justos, ¿verdad? A los que, aunque seamos justos, experimentamos dificultades, porque eso no quiere decir, la palabra nos dice que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Entonces, a pesar de experimentar dificultades, nunca hemos sido completamente abandonados. Dios siempre va a estar con nosotros, esa es la promesa que tenemos, ¿verdad? Que aunque tengamos situaciones difíciles, Dios estará siempre con nosotros. Aunque suframos mucho en nuestra vida debido a personas que son terribles o que seamos perjudicados, nosotros podemos descansar en Dios. Esto es así porque Él es el justiciero, dice la palabra, Él es el juez justo de toda situación, de toda realidad. Su trono está en los cielos y de los cielos Dios está observando todo, ¿verdad? Todo lo que acontece aquí en la tierra, Dios tiene conocimiento. Y Dios nos cuida y Dios nos protege. Él nos cuida a todos los que andamos buscando su camino, a todos los que andamos buscando su palabra. Vamos a ver qué dice Zacarías 2:8. Aquí habla la palabra de Dios de que cómo Dios nos ama. Zacarías 2:8. Dice así la palabra de Dios. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria que me enviará a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. ¿Qué quiere decir aquí la palabra de Dios? Dios lo dijo, dice, el que toca, ¿verdad? El que los toca, toca a la niña de su ojo. ¿Qué nos enseña aquí? Que Dios considera a su pueblo como lo más preciado, como la niña de su propio ojo. Por lo tanto, quien nos toca o nos lastima, está lastimando a Dios mismo. Es lo que quiere decir aquí la palabra de Dios, ¿no? Zacarías 2:8. Así que si alguien te robó, alguien te humilló, alguien te insultó,
alguien te perjudicó de alguna manera y no se arrepiente, Dios llevará juicio. De la misma forma sucede con nosotros. Si nosotros también no nos arrepentimos, si nosotros humillamos o insultamos, también seremos juzgados a menos que nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 19? Ahí nos enseña la palabra que toda justicia viene de Dios, no es de nuestra propia mano, sino que la justicia de Dios viene sobre todos. Romanos 12, 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Aquí dice la palabra que nosotros mismos no debemos de vengarnos. Y dice aquí en Romanos 12, 19, escrito está. Cuando vemos que dice escrito está, es porque está escrito en la palabra y está escrito en Deuteronomio 32, 35. Esto que dice aquí: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios, ¿verdad?, va a hacer justicia de todos los que nos hayan hecho mal, de todos los que hayan sido incorrectos con nosotros. Y si nosotros fuimos incorrectos, también Dios va a hacer justicia en nosotros. Así que la venganza y castigo por todas las acciones de las personas pertenecen a Dios, no a los humanos. Entonces, siempre tenemos que buscar nosotros refugio en Dios. Aquí el salmista o David, ¿verdad?, él declara esto. Él dice que él encuentra refugio en Dios y él se pregunta, ¿verdad?, ¿por qué se le aconseja huir como un pájaro, como un ave? Si él confía en la protección de Dios, ¿por qué tengo que huir? ¿Por qué tengo que huir si yo confío en Dios? Y habla, ¿verdad?, el Salmo 11, habla de los malvados, de los planes que tienen los malvados. Y él habla de que los malvados preparan arcos y flechas para atacar a los justos, pero Dios los ve y al final Dios no lo permitirá. La justicia de Dios va a venir tarde o temprano. Y el salmista reconoce que Dios es justo y que Dios ama la justicia y que Él, ¿verdad?, Él confía en que Dios va a recompensar a los justos y va a castigar a todos los que son malvados. ¿Cuál es el castigo a los malvados? La palabra dice que Dios hará llover fuego y azufre y viento abrasador sobre los malvados, y que su copa, o sea, su situación va a ser de calamidades. ¿Y cuál es el futuro de los justos? Dice que los justos verán el rostro de Dios y van a ser recompensados de toda su fidelidad. ¿Dónde está eso? Eso está en el Salmo 11. Son 7 versículos prácticamente los del Salmo 11. Es como una continuación del Salmo 10, pero en estos 7 versículos David, ¿verdad?, habla acerca de qué es lo que acontece a los que confían en la justicia de Dios. Vamos a leer los 7 versículos, hermanos. Dice: en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda, para satear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Pero Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. Eso nos dice la palabra, ¿verdad? Que si nosotros andamos dentro del camino de justicia, podemos ver su rostro. Tenemos que creer, ¿verdad?, en que Dios es justo y que Dios hará justicia de todo. Entonces, hermanas y hermanos, practiquemos lo que Dios enseña. La justicia y la fe se practican. Tenemos que practicarlas como si fuese un deporte. Todos los días, ¿verdad?, hablar acerca de la palabra de Dios y no solamente conocerla, sino practicarla. De nada nos sirve el conocimiento si no lo practicamos. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Leímos el Salmo 11.
Ahí usted, hermano y hermana, se puede evaluar y considerar si usted es justo, si usted es impío. Si no tiene temor a Dios, eso significa impío, ¿verdad? Tenemos que evaluarnos y considerarnos. Dice la palabra que nos probemos a nosotros mismos y lo que tengamos que corregir, lo corrijamos. Entonces, evaluémonos y considerémonos a nosotros mismos cómo anda nuestro camino, ¿verdad? Y oremos y confiemos en Dios, porque Él es el que va a traer la justicia, Él es el que va a dar, ¿verdad?, a cada uno de nosotros el pago por nuestras actitudes. Así que pidámosle a Dios y no nos desanimemos ante una situación difícil, como dice David. En Jehová he confiado, ¿cómo me pides que huya, verdad? Como cual ave al monte. Cuando tengamos una situación difícil, no dejemos de buscar a Dios. Cuando tengamos una necesidad, no dejemos de buscar a Dios. Cuando tengamos nosotros cualquier situación, primero pongamos esa situación delante de Dios. Y si nosotros ponemos a Dios primero, Él también nos va a poner en primer lugar. Tenemos que darle la honra y la gloria a Dios, porque Él es el que tiene el control de todo y Él es el que guía y dirige, dice la palabra, a los justos. ¿Y quiénes son los justos? Los que andan buscando, ¿verdad?, su palabra y viven conforme a las enseñanzas que da la Biblia, a las enseñanzas que dan su palabra. Dice aquí, ¿verdad?, que honremos, ¿verdad?, toda la sabiduría y que la pongamos, dice, como collares en nuestro cuello. Dice que la honremos y ella nos honrará. Dios nos va a bendecir. Tarde o temprano, Dios nos va a bendecir. Su justicia vendrá sobre nosotros. Así que esa es la reflexión el día de hoy, Señor, una reflexión breve, ¿verdad? Pero una reflexión profunda que nos da el salmista cuando dice, en Jehová he confiado, ¿cómo me dices que huya? Hay gente que se va de la iglesia porque tiene algún problema, hay gente que se va porque hay alguna diferencia, pero la palabra no es clara, nos dice, si hemos confiado en Él, ¿cómo me dices que huya, ¿verdad? ¿Cómo me dices que me vaya? No te vayas de la presencia de Dios, siempre busca a Dios para que Él sea el que te bendiga, Él sea el que te dirija en toda situación difícil. Así que hermanos, esta es la reflexión, busca a Dios a pesar de toda situación difícil y pídele a Dios que te ayude, porque Dios nos guía y nos dirige y siempre nos va a liberar de toda situación difícil. No nos va a poner una carga más grande de la que nosotros podamos soportar. Así que siempre pídele a Dios que Él sea el que te guíe y te dirija en todo lo que te acontece. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Sabemos que tú eres nuestro Dios Padre y que tú eres nuestro Salvador. Señor, te pedimos que tú seas el que nos proteja y nos guarde de todo mal, Señor. Cuando toda situación difícil venga o cuando la gente que no conoce de Dios nos amenaza o nos perturba, Señor, o quita nuestra paz, Padre, que nosotros estemos protegidos por medio de tu palabra, Señor, por medio de ti, Señor. Que andemos en justicia, Padre, para que estemos a salvo de todos los ataques que el maligno puede dar. Señor, sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes del aire, Señor. Que nuestros enemigos, Padre, y nosotros mismos también, porque a veces hemos caído, Señor, nos arrepintamos de toda falta, Señor, y estemos bien delante de ti, Padre, porque, Señor, sabemos que por medio de nuestro Salvador, que es Jesucristo, ya fueron pagados todas nuestras faltas, y no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad, Padre. Te pedimos que tú seas el que nos guíe y nos dirija, Señor, que estemos en ti confiados y que no huyamos, como dice el Salmo, al monte cual ave, sino que al contrario, busquemos y te pidamos, Señor, que tú seas el que nos guíe y nos dirija, Señor, porque nuestro socorro viene de Jehová, viene del Señor, Padre, viene de ti, Señor, a través de Jesucristo, Padre. Sabemos, Señor, que si confiamos en ti, Señor, seremos bendecidos y seremos prosperados. Tu palabra dice que tuya es la venganza, Señor, y que tú pagarás conforme a cada uno de sus obras, Señor. Padre, te pedimos que nuestras obras sean buenas, Señor, para que tú nos pagues también con buenas obras, Señor. Te damos a ti la honra, Padre, y te damos a ti la gloria, Señor, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Guíanos y dirígenos, Señor, y cuando haya aflicción, cuando haya preocupación, cuando haya una situación difícil, Señor, que confiamos en ti, Padre,
que no huyamos, como dice el Salmo, como un ave al monte, Señor, que no huyamos como un ave cuando ve algún riesgo y se va, Señor, sino que estemos confiados en ti, Padre, porque tú eres, Señor, el que todo lo puede y tú eres el que tiene el control de todo. Te damos a ti la honra, Señor, y te damos la gloria, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Excelente día, hermanos.